Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV? Mucha información deportiva en los próximos minutos a través de Bolivia Web TV para Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Arrancamos la información deportiva para hablar de lo que ocurrió en la ciudad de Potosí, en la ciudad de Carlos V. Se presentó Mauricio Soria, director técnico del equipo Celeste Blooming, candidato para ser técnico de la selección nacional, para presentarse y dar su audiencia correspondiente. Pidió disculpas al pueblo potosino. Esto ocurrió en la Villa Imperial. Se ha convocado a esta audiencia de conciliación para que las partes de forma pacífica, voluntaria y consensuada puedan llegar a un acuerdo entre las mismas. ¿Cuál es esa voluntad que tiene el señor Soria de establecer una retractación pública? Fíjate, yo me sentí muy dolido y en lo que estábamos hablando con él, no sé si él u otra persona, porque no éramos muchos, éramos solamente él y alguien más que estaba detrás de él, grabó una conversación que yo no hice nunca pública. Yo no hice nunca una declaración pública, señor juez. Yo quiero dejar claramente establecido, señor juez, de que si a alguien yo amellado en su dignidad, si algo he hecho de discriminación sin ninguna intención, porque nunca he tenido ninguna intención de este tipo, yo pido mis disculpas a todo el pueblo de Potosí. Entre tanto, luego de las disculpas de Mauricio Soria hacia la gente potosina, el gerente de la Federación Boliviana de Fútbol, Alberto Tico Lozada, habla de que espera una respuesta que sea positiva para que nuevamente Soria entre en carpeta como candidato para ser el técnico de la Selección Boliviana de Fútbol. Estamos esperando el informe final, pero los preliminares pareciera que se estuviese terminando este conflicto que originó un desliz y que fue mal interpretado del profesor Soria, que ya estaba listo a firmar el contrato de técnico de la selección mayores. Vamos a esperar que termine el campeonato de la liga y que se reúna la comisión de selecciones para hacer una nueva evaluación respecto a quién va a conducir la selección nacional. Y de ahí en adelante conversaremos y daremos a conocer el nombre del cuerpo técnico. Este próximo fin de semana se va a jugar la última fecha del torneo de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Blooming será local frente al equipo de Bolívar. Leonel Molares habla del partido, pero también de su situación contractual con respecto al contrato que tiene con el equipo celeste. Creo que nosotros estamos mentalizados en nuestro trabajo, terminar de buena manera el campeonato y hacer bien las cosas hasta el final del campeonato, ¿no? Ahora, distrae todo este tema extrafutbolístico, que le piden una cosa, que vaya en contra de su principio. La verdad, en lo personal, yo no soy de ver mucho por ahí las redes sociales y todos esos medios. Y bueno, uno trata de estar más mentalizado en lo que es lo que vive uno al día a día y en los fines de semana, ¿no? ¿Presiona esto, Leonel? No, creo que nosotros sabemos que somos profesionales y tenemos que tratar de hacer bien las cosas en esos partidos de fútbol donde todo se define dentro de la cancha, ¿no? En Oriente Petrolero, Ronald Raldes está en la espera de que salga el fallo definitiva. Todos dicen de que será suspendido por 2 partidos. Si es así, automáticamente queda inhabilitado para el partido del próximo fin de semana frente al Tigre de Achumani en la ciudad de La Paz a las 5 de la tarde. Tratar de, como todos los días, de mi parte dar lo máximo, igual que mis compañeros, y pensar en lo que viene, ¿no? Ya si juego o no, ya lo sabré, pero acá lo importante es que el equipo esté bien y concentrado en lo que va a ser el fin de semana. Vos pediste que incluso se tome en cuenta el tema de video para comprobar que no hubo agresión. ¿Te lo han aceptado? Sí, no, lo hablamos, ¿no? Lo hablamos porque está el tema de Quiñones, ¿no? Bolívar lo hizo así que eso es algo que si Bolívar lo pidió, porque Oriente no lo va a pedir, así que es algo normal, ¿no? Así que ojalá lo podamos presentar y que pueda estar el fin de semana con el equipo. Entre tanto, Oriente Petrolero jugará el próximo fin de semana a las 5 de la tarde en condición de visitante en el estadio Orlando Siles frente al Tigre de Achumani. Oriente necesita sumar una victoria y esperar de que Blooming le gane o le empata a Bolívar en el estadio Ramón Tawich Aguilera. Muchos comentarios han surgido durante la semana. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que dice Carlos Arias, que estaría retornando al arco titular de Oriente Petrolero? Eso fue lo que salió en los estudios de hoy día y bueno, a esperar por lo menos hasta el viernes para
para ya ver si nos podemos meter, ¿no? O sea, no está descartado. No, para nada, con ese informe no estoy descartado y eso es lo bueno, eso es lo que yo quería porque jugar todos los partidos y perderse el más importante era una pena, pues, ¿no? Así que lo importante es que las posibilidades de que juegue están ahí, están muy abiertas y bueno, ojalá que ese hematoma drene rápido con la ayuda de la parte médica y no podemos tener problemas. Haciendo un paréntesis en el tema del fútbol, hablamos de lo que va a significar una linda competencia, una competencia muy exigente que tiene que ver con el Rally Dakar 2015. En los entrenamientos, Leonardo Martínez, que va a participar o tenía que participar en Quadratrack, sufrió un accidente. Lamentablemente, el piloto boliviano queda fuera de la competencia. Realmente lo siento mucho no participar en la competencia. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo era haber estado en el Dakar 2015. Tuve un accidente este domingo, estaba haciendo una práctica en las lomas de arena y en ese momento practicando tuve un corte en la loma normal en las dunas de arenas y ese corte a una profundidad de 15 metros de altura. No lo pude ver y caí dando vueltas con la moto y caí de bruces, de barriga, y en esa caída de bruces la moto cayó en mi espalda. Nuevamente, como sucedió la primera vez. Al caer en mi espalda me quebró la columna, la L4, las apófisis de la L4 y la L5. Eso me imposibilita montarme otra vez a la moto y tengo que esperar recuperarme en un periodo de 2 a 3 meses, ¿no? Fue presentado la edición número 20 del Mundialito Tahuichi Paz y Unidad, que va a arrancar del 4 de enero hasta el 11. Una linda fiesta deportiva infanto-juvenil. Anoche fue la presentación en las instalaciones de Chaplin Show. Este ambiente importante y la palabra del director técnico del equipo Tahuichi que pretende retener el título, Francisco Pancho Taquero. Ahora se dice, quisiera hacer tu billetera para que me metas la mano y trabuques entera. Asumimos este reto que es tan importante, es una gran responsabilidad y esperamos que los chicos están muy ansiosos para que comience el campeonato, esperemos que en el transcurso del campeonato se vayan desenvolviendo bien, ¿no? Los desafíos son muy duros, esperemos que los chicos puedan representar bien al pueblo boliviano, ¿no? Llegamos al final de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Nos reencontramos en una próxima oportunidad cuando así el deporte nos convoque.